Buen día, mi nombre es Agustín Uribe Treviño, soy ingeniero agrónomo y maestro en ciencias por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente colaboro con la Universidad Virtual del Estado de Michoacán en la Ingeniería en Desarrollo Agroindustrial. Me da mucho gusto participar de nuevo en las jornadas académicas de la UNIVIM, ahora como ponente. Agradezco mucho la invitación y espero que la presentación y la información que les voy a compartir sea de interés y de utilidad para la formación de quienes están cursando una carrera en la UNIVIM. Y pues yo les voy a hablar sobre la conservación in vitro por crecimiento mínimo de 3 variedades de fresa. La propagación in vitro es es una aplicación de la biotecnología. La biotecnología hoy en día es una de las disciplinas científicas más desarrolladas. La micropropagación específicamente eh, permite acelerar el mejoramiento de variedades, permite en este caso conservar material genético de interés. Pueden generarse protocolos para obtener metabolitos de interés y muchas otras aplicaciones que tiene la propagación in vitro. Hoy yo en particular hablaré sobre cómo la micropropagación puede aplicarse para conservar material vegetal de interés, en este caso de fresa, por una técnica que se conoce como crecimiento mínimo. Esta investigación o estos trabajos que hemos realizado, pues los hemos hecho en la Universidad Michoacana, en coordinación con la doctora Marta Elena Pedraza, que ha estado trabajando en estos temas y, bueno, en particular estos experimentos yo los llevé a cabo. Así que, sin más preámbulo, pues les voy a compartir lo que hicimos. Bien, pues como saben, la fresa es una fruta que se encuentra entre las principales en el mundo por su consumo. En particular, México es uno de los 10 productores más importantes del mundo. México cultiva en más de 13,000 hectáreas esta frutilla, donde obtiene más de 460,000 toneladas al año, según datos de la SADER. Más del 50% de la producción se exporta. El principal mercado de exportación de la fresa es Estados Unidos y esto permite obtener más de 13,400 millones de pesos al año, según los datos del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera de antes Agarpa, ahora SADER. Entonces, como ven, pues la fresa genera muchos ingresos y desde luego muchos empleos en el sector primario. La producción de fresa se concentra en algunos estados en nuestro país. Michoacán es el principal productor de fresa en México. Baja California, Guanajuato y Estado de México suman junto con Michoacán más del 95% de la producción de fresa en nuestro país. En particular, en Michoacán, la producción de fresa se concentra en Zamora y Jacona, aunque hay otras zonas donde también se produce fresa. Hay algunas limitaciones en la producción de fresa. Si bien llevamos décadas produciendo fresa en nuestro estado y siendo uno de los primeros productores, y se han desarrollado ya tecnologías en la nutrición, en el manejo de plagas, de enfermedades, en agricultura protegida, pues hay algunas limitantes en la producción de esta fruta. Una de ellas es que las variedades que se utilizan fueron generadas para otras condiciones o para otros países. Generalmente utilizamos variedades que se hicieron para California y se adaptan, funcionan bien en Michoacán, muestran buenos rendimientos, se comportan más o menos bien, pero no fueron hechas para las condiciones del estado. Además de que tenemos que pagar regalías por el uso de esas plantas, son variedades registradas y cuando las compramos, pues tenemos que pagar a quien nos vende el material. Pues esto hace que tengamos la necesidad de generar programas de mejoramiento genético. En nuestro estado ha habido esfuerzos y hay todavía algunos programas en desarrollo de instituciones públicas de investigación, así también como de particulares,
están buscando producir variedades de fresa que estén bien adaptadas a las condiciones de Michoacán. Una vez que se genera un material con características de interés o con características buenas para ser utilizadas, un material vegetal, pues se debe buscar un protocolo, una forma de guardar ese material. Una forma de hacerlo es que una vez que desarrollemos las plantas de interés, pues las tengamos en campo abierto, que tengamos una cantidad de material vegetal, de germoplasma, disponible para tomarlo de ahí y estarlo vendiendo o mediante algún mecanismo entregando a productores para su cultivo. Hacerlo en campo abierto tiene algunas implicaciones y algunos riesgos. La presencia de enfermedades, de plagas, las inclemencias del tiempo, la lluvia o cualquier otra situación. Así que existen otras alternativas que pueden ayudar a guardar estos germoplasmas una vez que se generan estas variedades nuevas de presa. Una alternativa es la conservación in vitro por crecimiento mínimo. La conservación in vitro es conservar, valga la redundancia, estos materiales en laboratorios, en condiciones controladas y modificando las condiciones ambientales del medio de cultivo, como temperatura, la luz, disminuyendo la concentración de sales en el medio de cultivo para que la planta crezca menos y mantenerla nada más lista para poder sacarla en los momentos que los productores la demanden. Modificación de la fuente de carbono, generalmente se usa sacarosa como fuente de carbono en el cultivo in vitro para fresa, y el uso de inhibidores osmóticos. Los objetivos que hemos buscado en estos experimentos que voy a mostrarles, ha sido establecer las bases para generar un protocolo de conservación in vitro por crecimiento mínimo de 3 variedades de fresa que nos permita alargar los periodos entre subcultivos. Es decir, buscamos modificar las condiciones de cultivo in vitro, modificando o moviendo la temperatura, la luz, la concentración o la composición del medio de cultivo, con la intención de alargar los periodos entre subcultivos. Generalmente tenemos que subcultivar la fresa en condiciones normales in vitro cada 25 a 30 días. Porque crece, ocupa el espacio del medio, se termina el propio medio de cultivo en el frasco, en el contenedor, y eso implica pues mucho trabajo, implica gasto en reactivos, y lo que se pretende o lo que hemos estado buscando es modificar las condiciones del medio de cultivo para alargar los periodos entre su cultivo y tener el material en el momento en que se ocupe en campo. ¿Qué hemos evaluado? Bueno, lo que les voy a mostrar es algunos factores que hemos evaluado para pues estudiar si podemos alargar estos periodos al subcultivo sin perjudicar el crecimiento y desarrollo de la plántula. Hemos intentado variar la concentración de sacarosa, la fuente de carbono, y las sales minerales, la temperatura y la luz, así como la concentración de manitol, es un inhibidor osmótico. Bien, el material vegetal que hemos utilizado en estos experimentos han sido 3 variedades, la variedad Camarosa, Camino Real y Ventana. Esas variedades ya las tenemos establecidas in vitro, ya hemos hecho algunos trabajos previos, se han hecho trabajos previos para establecerlas in vitro en condiciones asépticas. Utilizamos un medio de cultivo basal que fue propuesto por esta persona, y como pueden ustedes apreciar, pues el medio de cultivo tiene todos los elementos que son esenciales para el crecimiento de una planta, ¿no? Tiene nitrógeno, potasio, cloro, calcio, fósforo, magnesio, azufre, hierro, manganeso, boro, zinc, molibdeno, cobre. Además está adicionado con algunas vitaminas, tiamina, con este monosacárido, con sacarosa como fuente de carbono y un agente gelificante, el agar. La mezcla de todas estas sales en estas cantidades que están expresadas en el cuadro nos da el medio de cultivo en el que acondicionamos el pH para un crecimiento y absorción óptima de los nutrientes. Se esteriliza el medio de cultivo,
previo a servirlo en frascos de 100 mililitros de capacidad, pero con únicamente 20 mililitros de medio para ahí cultivar las plántulas de fresa. Voy a mostrarles 3 experimentos y los resultados que hemos obtenido en ellos. En un primer experimento probamos 3 niveles de sales minerales, 50, 100 y 125%. Es decir, la mitad de lo que recomienda Villegas para la fresa, el 100%, todo lo que recomienda este autor para el medio de cultivo en fresa, y 125%, es decir, un poco más de las sales minerales. Además, 4 niveles de sacarosa, 10, 30, 50 y 70 gramos por litro. La recomendación, o lo que se suele utilizar, son 30 gramos por litro. Lo que estamos variando es qué pasa si le pongo 10, si le pongo 50 o si le pongo 70 gramos por litro a medio de cultivo. La combinación de 3 concentraciones de sales por 4 niveles de sacarosa, 3 por 4, 12, nos da 12 tratamientos, que son los que están viendo en la presentación. Por ejemplo, con el 100% de sales minerales y la combinación de cada concentración de sacarosa, 10, 30, 50 y 70 gramos por litro, pues tenemos 4 tratamientos. Y así otros 4 para 50% de sales minerales y otros 4 para 125, lo que nos da 12 tratamientos. La unidad experimental que utilizamos en estos experimentos es un frasco con medio de cultivo con 3 explantes, es decir, 3 plántulas de fresa. Como pueden ver, aquí está un frasco y bueno, aquí estamos sembrando o haciendo el subcultivo del material vegetal. La incubación se da en condiciones de 16 horas luz y temperatura de 26 más o menos 2 grados centígrados, 16 horas luz contra 8 horas de oscuridad, simulando las condiciones que hay en campo, pero obviamente controladas en laboratorio, como se puede ver aquí en estos anaqueles. Aquí se colocan los frascos para incubarse y ver y crecer la planta y estudiar qué es lo que sucede cuando variamos la concentración o componentes del medio o las condiciones en las que se incuba. Las variables en este experimento en particular se midieron una vez que vimos que los frascos estaban ocupados ya por planta totalmente, o que el medio se estaba terminando, o que de plano las plantas empezaban a mostrar una deformación o un cambio de color en su apariencia. ¿Qué variables medimos? Bueno, medimos los días al subcultivo, el número de brotes por cada explante, la longitud de los brotes, el número de raíces que tenía cada explante, así como la longitud de las mismas. ¿Qué encontramos en este primer experimento? Bueno, los días al subcultivo se alargaron para el caso de ventana, cuando cultivamos la fresa con 100% de las sales minerales propuestas por Villegas, más 70 gramos por litro. Es decir, cuando incrementamos de 30 gramos a 70 la sacarosa respecto a lo que se propone para el cultivo de la fresa in vitro. Se logró subir hasta 68 días el periodo entre subcultivo, con lo que implica pues un ahorro de trabajo, y además pues nos dice que hay manera de conservar la fresa in vitro por periodos más amplios, ¿no? Camino real, logramos incrementar los días al subcultivo hasta 79, y en Camarosa el efecto no fue muy claro, ¿no? Con el medio que podríamos considerar como testigo o el recomendado, 100% de sales minerales con 30 gramos por litro de sacarosa, los días al subcultivo fueron 48 y fueron similares con 50% de sales minerales, 10 gramos por litro de sacarosa, y 100% de sales con la misma cantidad de sacarosa y 125% también. Aquí ustedes pueden ver en la imagen, a la izquierda, plántulas de fresa de la variedad Camino Real que se mantuvieron por 79 días en medio con 50% de las sales, pero incrementando la cantidad de la fuente de carbono hasta 70 gramos por litro de sacarosa. Y comparémosla con la imagen de la derecha, que es el medio recomendado para Camino Real. Podemos ver que la apariencia de la planta a la izquierda, pues es aún buena, se ve una plántula sana, se ve en buenas condiciones a los 79 días, cuando a los 45 días la planta ya se ve con un crecimiento excesivo, y pues ya fue necesario su cultivo, cuando únicamente se agregaron 30
gramos por litro de sacarosa. Algo similar ocurrió en la variedad Ventana. Se alcanzaron 68 días cuando se incrementó la concentración de sacarosa hasta 70 gramos por litro. Y en el medio, que es el recomendado, pueden ustedes observar en la parte derecha, en la imagen de la derecha, que la planta pues ya había tenido un crecimiento excesivo, incluso algunas hojas ya empezaban a morir y fue necesario subcultivarlo, con lo que logramos con 70 gramos pues, de azúcar implementar el periodo a subcultivo. Bueno, cuando vimos que el incremento de la sacarosa estaba teniendo un incremento en el periodo de subcultivo, nos preguntamos qué pasaba con el potencial osmótico. Tratamos de explicarnos qué es lo que estaba haciendo que la planta creciera menos y que pudiéramos conservar por más tiempo el material antes de un subcultivo. Y hicimos un cálculo del potencial osmótico de esos medios de cultivo, de cada tratamiento, de los 12 que teníamos, y encontramos que los tratamientos que tenían más azúcar, más sacarosa, 70, 70, 70, pueden observar que tienen potenciales osmóticos más negativos. ¿Qué implicación tiene esto? Bueno, pues conforme el potencial osmótico es más negativo, menos absorción de agua y menos disponibilidad de nutrientes tienen las plantas. Es decir, le cuesta más absorber agua a las plantas, esos explantes que cultivamos de fresa. Recordemos que las plantas absorben principalmente los nutrientes a través de lo que se conoce como flujo de masas, que no es otra cosa más que a través de la transpiración, a través del movimiento del agua, entran los nutrientes a la planta, pero si por un potencial osmótico muy negativo no hay movimiento o mucho movimiento de agua hacia el interior de la planta, pues hay menos ingreso de nutrientes y esto podría explicar, en consecuencia, esto puede explicar el retraso en las poblaciones, el crecimiento de las poblaciones celulares y por lo tanto, pues un incremento en los periodos entre subcultivos. Luego revisamos qué pasó con el número de brotes, otras variables que revisamos. Para el número de brotes, la longitud, número de raíces y longitud de raíces, hicimos previamente un análisis de varianza, un análisis estadístico de los datos, y donde hubo diferencia estadística, se aplicó una prueba de medias propuesta por Tukey, que nos permitió separar los tratamientos o sus promedios, y encontramos lo siguiente. Para todas las variedades, el número de brotes fue menor, disminuyó, con 125% de las sales minerales y 10 gramos por litro de sacarosa. Algo similar ocurrió para Camarosa y Camino Real para la longitud de brotes. En Ventana no hubo diferencia estadística significativa. El análisis de varianza que corrimos nos mostró que no había una diferencia estadística significativa. Pero para el número de raíces otra vez encontramos lo mismo. El número de raíces disminuyó con 125% de las sales minerales y 10 gramos por litro de sacarosa. La longitud de la raíz no mostró una respuesta clara para las variedades Camino Real y Camarosa, pero para Ventana sí. Con Ventana 125% y 10 gramos por litro de sacarosa, de nuevo mostraron los menores, la menor longitud de raíz. Aquí vemos en la imagen una fotografía de cada variedad de Camino Real, Camarosa y Ventana, que fueron cultivadas con 125% de sales minerales y 10 gramos por litro de sacarosa. Pueden ustedes apreciar que crecieron poco, y esto se debe o puede explicarlo que hay una baja actividad fotosintética en el cultivo in vitro, porque hay un área foliar muy pequeña, las plantas los explantes son muy pequeños y no se proporcionan suficientes carbohidratos. Entonces, si le quitamos o le bajamos la sacarosa de 30 gramos a 10 gramos por litro de sacarosa, pues parece que resulta insuficiente para el crecimiento de la planta. Pero además notemos algo. Ustedes pueden ver en las tres imágenes de la izquierda, al cultivar con 10 gramos por litro de sacarosa, independientemente de las concentraciones de sales minerales, 50, 100 o 125, pero todas con 10 gramos por litro de sacarosa, en esas condiciones las plantas muestran algo que se conoce como hiperhidratación. Comparen las tres imágenes de la izquierda con la imagen de la derecha,
y vean que la imagen de la derecha, que tiene 30 gramos por litro de sacarosa, pues muestra una planta con mayor vigor, con un color, digamos, más normal. Esto en Camarosa, pero sucedió lo mismo en Camino Real. Vean, cuando cultivamos estos explantes con 10 gramos por litro de sacarosa, pues hay una apariencia como de mayor brillo, como de que acumulara mucha agua, se hiperhidratan las plantas, y comparémoslo cuando se cultivaron con 70 gramos por litro y vean la diferencia, ¿no? Hay una planta que se ve con una apariencia mucho más vigorosa. Lo mismo ocurrió en Ventana. Las tres imágenes de la derecha, de la izquierda, perdón, muestran hiperhidratación. La hiperhidratación, pues, es una apariencia morfológica anormal en tejidos y órganos que se cultivan in vitro. Presentan esa apariencia que vieron translúcida, húmeda y vidriosa. Una de las principales causas de la hiperhidratación es el potencial osmótico. A medida que hay menor concentración de solutos, como en el caso de la disminución de sacarosa de 30 a 10 gramos por litro, los explantes tienden a absorber más agua y eso provoca que haya esta hiperhidratación. Si bien 125% de sales minerales más 10 gramos por litro promovieron que hubiera menos crecimiento, que es lo que estamos buscando para alargar los periodos entre su cultivo, pues no fue muy bueno para las condiciones de la planta, ¿no? Se hiperhidrataron y ocurrieron esos problemas. Sí disminuyó el crecimiento con menos sacarosa, pero se presentaron problemas de hiperhidratación. Bien, luego hicimos un experimento adicional, o hemos hecho algunos ensayos adicionales. En este que les voy a mostrar, lo que hicimos fue elegir de los 12 tratamientos que evaluamos, que les mostré hace un momento, elegir los 3 medios que parecen ser mejores. El medio donde los periodos a su cultivo se ampliaron más para cada variedad, el medio de 125% de sales con 10 gramos por litro, que fue donde crecieron menos, aunque mostraron hiperhidratación, y además el medio que es considerado que es propuesto para el cultivo in vitro de fresa. Esto con 3 diferentes condiciones de temperatura y luz, es decir, 3 medios combinados con 3 condiciones de temperatura y luz, 3 por 3 nos dan 9 tratamientos. Ahí están en la imagen. Para Camarosa, los 9 tratamientos que usamos. El medio de cultivo fue 50 sales, 10 sacarosa, 100 sales, 30 sacarosa, el medio propuesto para fresa, 125 de sales, 10 de sacarosa, y combinados cada uno de ellos con diferentes temperaturas y condiciones de luz. 26 grados centígrados con luz, o 5 grados sin luz y 6 grados sin luz. Para Camino Real, el medio de cultivo fue 50 sales, 70 sacarosa, el medio propuesto para fresa, 130, y el medio en el que crecieron menos los explantes, 125 por 10 de sacarosa, combinados con las mismas condiciones de temperatura y luz. Para Ventana, algo similar. El medio propuesto para Ventana, 100 por 30 de sacarosa, 100 de sales por 70 gramos de sacarosa, 125% de sales contra 10 gramos de sacarosa, combinados con diferentes condiciones de temperatura y luz, que son las mismas para las 3 variedades. ¿Cuáles fueron los resultados? Bien, los resultados de estos experimentos nos mostraron que para Camarosa, los días al subcultivo pues, se pudieron incrementar hasta 161 días con el medio propuesto para el cultivo de fresa, el medio que podríamos considerar como testigo de referencia, 100% de las sales con 30 gramos por litro, nos permitieron hacer subcultivos cada 161 días. Es decir, pudimos ampliar hasta más de 5 meses el periodo al subcultivo. Pudimos conservar la fresa a 5 grados centígrados sin luz, en buenas condiciones, por más de 5 meses. Para el número de brotes por explante no hay una tendencia, no hay una diferencia muy clara. Igual el número de raíces, pues con 125% de sales y 10 gramos por litro de sacarosa, nuevamente presentan una disminución en el número de las raíces. Y la longitud de raíz es menor en ausencia de luz, a 6 grados centígrados,
y con medio con sales 125% y sacarosa 10 gramos por litro. Aquí ustedes pueden observar 3 imágenes, 3 fotografías. En la primera, de izquierda a derecha, vemos plántulas de camarosa, de fresa, variedad camarosa, cultivadas con 100% de sales minerales, con 30 gramos por litro de sacarosa, a 5 grados centígrados sin luz durante 160 días. Vean que el crecimiento de las plántulas no ha llegado hasta alcanzar la altura de la tapa del frasco, son explantes más o menos pequeños, y comparemos cuando cultivamos con esas mismas condiciones del medio de cultivo, 100% de sales y 30 gramos por litro de sacarosa, pero con 26 grados centígrados y con luz. Vean, a los 32 días, el frasco de cultivo ya está prácticamente ocupado por la planta y ya es necesario su subcultivo. Y veamos ahora a la última imagen, a la derecha. Igual a los 32 días fue necesario su subcultivo porque las plantas ya estaban hiperhidratadas y de nuevo encontramos hiperhidratación cuando utilizamos 10 gramos por litro de sacarosa, ¿no? Volvemos a encontrar que disminuir la sacarosa pues nos vuelve a ocasionar el problema de hiperhidratación. En camino real, logramos incrementar el periodo al subcultivo hasta 180 días. Otra vez, al tener las plantas a 5 grados centígrados y sin luz, lo que nos parece indicar que la temperatura es uno de los factores que deberíamos modificar si queremos conservar por más tiempo los explantes de fresa. Y vean, de nuevo hacemos una comparación de cultivar esos explantes con 100% de las sales minerales, 30 gramos por litro de sacarosa, a 5 grados centígrados y sin luz, y vean las plantas, es la primera imagen de izquierda a derecha, no han crecido mucho, están en buenas condiciones, comparemos con esas mismas concentraciones de sales y sacarosa, pero ahora a 26 grados centígrados, que es la segunda imagen, y tuvimos que subcultivar a los 23 días porque pues, el frasco prácticamente ya estaba lleno de planta. Además, vean ahora en la última imagen, con 125% de sales y 10 gramos por litro de sacarosa, las plantas presentan otra vez hiperhidratación. Entonces, encontramos que para camino real, a 5 grados centígrados sin luz y con el medio propuesto para la fresa, que es la primera imagen, pues nos dio los mejores resultados. Para ventana, logramos incrementar el periodo de subcultivo hasta 215 días, con 100% de las sales, 30 gramos por litro de sacarosa, y de nuevo con 5 grados centígrados y sin luz. Tenemos la imagen otra vez comparando, pero ahora la variedad ventana, son plantas de fresa, pero de variedad ventana, y podemos ver las sales minerales al 100% más 30 gramos por litro de sacarosa a 5 grados centígrados y sin luz, mantiene plantas pequeñas, pero aún en buen estado, comparado con esas mismas concentraciones de sales minerales, que es la segunda imagen, de izquierda a derecha, 100% de sales minerales más 30 gramos por litro de sacarosa, y podemos ver que en esas condiciones, pero con luz, tuvimos que subcultivar a los 28 días porque el medio de cultivo estaba ya, el frasco ya estaba lleno con plantas, ¿no? Las plantas se habían alcanzado la tapa y había que subcultivar. De nuevo, la última imagen, la de la derecha, podemos apreciar que se presenta hiperhidratación cuando bajamos a 10 gramos por litro la concentración de sacarosa en los explantes de fresa. Tuvimos que subcultivar ahí a los 38 días porque pues, las plantas empezaban a mostrar deformación y este fenómeno que conocemos como hiperhidratación, pues desde luego no es favorable para conservar el material vegetal. Aquí les muestro una gráfica donde podemos visualizar el efecto de la temperatura y la luz sobre el periodo de subcultivo en estas 3 variedades. Por un lado, en las primeras 3 columnas tenemos de izquierda a derecha camarosa y podemos ver que la barra en verde representa 5 grados centígrados sin luz, permitió alargar el periodo de subcultivo hasta más o menos 150 días, comparado con 6 grados centígrados sin luz, que fue alrededor o un
poco menos de 100 días, y en las condiciones de incubación normales, pues un poco más de 30 días tuvimos que hacer los subcultivos. Algo similar ocurrió con Camino Real, en el caso de las condiciones normales de luz y de temperatura, y para Ventana, son las barras en azul, pero en el caso de Ventana se logró incrementar más de 180 días los periodos a subcultivo cuando se conservaron a 5 grados centígrados sin luz. En el caso de Camino Real, el periodo a subcultivo se logró ampliar hasta más o menos 100 días cuando se cultivaron a 5 grados centígrados sin luz. Entonces, este experimento pues, nos permitió ver que modificar este factor, en particular la temperatura y la luz, no cultivar la fresa sin luz y a temperaturas bajas, a 5 grados centígrados, permite mantener las plantas durante un tiempo pues más de 5 veces o aproximadamente 5 veces el tiempo normal de los subcultivos, y pues esto permite ahorrar tiempo, ahorrar reactivos, ahorrar en mano de obra y desde luego mantener material vegetal que sea de interés para luego llevarlo a campo a través de un proceso de aclimatación. Pero nos quedamos con la idea de que qué pasaba con esos explantes que se hiperhidrataron. Si el efecto es si hay un efecto osmótico de quitar la sacarosa en el medio de cultivo, y eso hace que se hiperhidraten las plantas y muestren esa deformación y esa apariencia translúcida y como acuosa. Entonces, diseñamos un experimento donde utilizamos un inhibidor osmótico, una sustancia, manitol en este caso, que funciona como regulador osmótico, aporta el potencial osmótico del medio de cultivo, pero no es aprovechado por la planta como una fuente de carbono. Entonces quisimos ver qué pasaba si le metíamos manitol al medio de cultivo para sustituir ese efecto osmótico de disminuir la sacarosa en el medio de cultivo, y diseñamos este experimento que ven aquí. 2 medios de cultivo, o dos porcentajes de sales minerales, 100 y 125%, combinados con las distintas concentraciones de azúcar, 10, 30, 50, 70 gramos por litro, y combinado también con distintas concentraciones de manitol, este inhibidor osmótico que tiene una función en el potencial osmótico, pero que, como les decía, no tiene una función como nutriente o fuente de carbono para la planta. Pues los resultados no fueron muy alentadores porque en Camarosa vimos, si ustedes ven la cuarta columna, dice el número de explantes vivos, vimos que en la medida en que le poníamos más manitol, cuando le poníamos 10 gramos por litro de manitol, el número de explantes vivos disminuía, e incluso a partir de 30, 50 y 70 gramos por litro de manitol, todos los explantes se murieron. Algo similar ocurrió con el medio de cultivo con 125 de sales y 10 gramos por litro de sacarosa. No hubo una disminución en la supervivencia de los explantes, aunque fue menor, pero es sensible. Y pues ahí pueden ustedes ver en la imagen, ¿no? Tenemos una planta de Camarosa a la izquierda, fresa variedad Camarosa a la izquierda, cultivada en 100% de sales minerales con 30 gramos de sacarosa por litro, sin manitol. La planta está en buenas condiciones. Y vean a la derecha qué pasó cuando a ese mismo medio, a esas plantas, se les puso 50 gramos por litro de manitol. Pues no sobrevivió, hubo un efecto tóxico del manitol sobre la planta. Entonces, pues no fue opción para regular o equilibrar el potencial osmótico como creímos que podía quizá funcionar. Algo parecido ocurrió en Ventana, disminuyeron los explantes vivos, la supervivencia de los explantes disminuyeron. De nuevo en la cuarta columna pueden ver que sin manitol, cero de manitol en ambos medios, la supervivencia fue del 100%, los 3 explantes que pusimos sobrevivieron, pero a medida que le metíamos más manitol al medio de cultivo, pues el número de explantes vivos disminuyó. Entonces, pues lo que concluimos es que el manitol pues tiene un efecto tóxico sobre la fresa, al menos en estas concentraciones que utilizamos en este experimento. Como conclusión, podemos decir que el incremento de la concentración de sacarosa provocó un retraso en el crecimiento in vitro de brotes de fresa en Camino Real y Ventana,
debido a un potencial osmótico más negativo, que fueron los medios que encontramos en el primer experimento, que incrementaron los días al subcultivo. Otra conclusión fue que los explantes de las 3 variedades presentaron un menor número de raíz y de brotes, pero se hiperhidrataron cuando se cultivaron con 10 gramos por litro de sacarosa. Esto creemos que se debe a una poca disponibilidad de la fuente de carbono y a un efecto osmótico al reducir 2/3 partes de la sacarosa en el medio de cultivo. La tercera conclusión es que las plántulas de estas 3 variedades pudieron mantenerse durante mayor tiempo en medio basal o en el medio propuesto para fresa, 100% de sales y 30 gramos por litro de sacarosa, conservadas a 5 grados centígrados en la oscuridad. Con estos tratamientos se logró uno de los objetivos o el objetivo planteado, que era alargar los periodos entre su cultivo, pero sobre todo sin alterar las condiciones o el desarrollo de las plántulas, como ocurría cuando hay hiperhidratación. Y una cuarta conclusión pues, fue que el manitol disminuye el porcentaje de supervivencia de las plántulas de fresa, de camarosa y ventana. Ya no hicimos la prueba con la otra variedad, con Camino Real, porque pues, vimos que estaba resultando tóxico para las plantas. Bueno, pues como pueden ver, la biotecnología aplicada al campo puede generar herramientas y opciones para aplicarlas en la práctica. En este caso, pues les mostré cómo a través de la micropropagación y la modificación de las condiciones de cultivo pueden generarse protocolos o las bases de los protocolos para conservar material genético de interés germoplasma, como variedades de fresa o de cualquier especie, para guardarlas en espacios pequeños, en laboratorios, en lugares o cuartos de incubación, que luego nos permita aclimatar y llevar ese material a campo o invernadero donde se vaya a cultivar. Espero sea de su interés, que les deje un poco la inquietud por aprender más sobre este tema. Hay mucho más que ver y desarrollar. Pues por lo pronto es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y pues espero saludarles nuevamente.